Tu realidad inmortal. Si perseveras y continúas practicando el perdón, en algún momento llegas a la última capa de la cebolla. Cuando pelas esa última capa ya no queda nada. La cebolla ha desaparecido y eso es lo que ocurre con el ego. Después de tu última lección de perdón, el ego se va, ha sido deshecho y no queda nada que altere tu experiencia de lo que eres. Ya no tienes necesidad de reencarnar. Practicando el perdón de la manera que vamos a enseñarte, romperás el ciclo de nacimiento y muerte. Eso es exactamente lo que ocurre cuando eliges al Espíritu Santo en lugar del ego. Cada acto de perdón deshace el ego y el Espíritu Santo retira los bloqueos que te impiden tener conciencia de Dios o sentir la presencia del Espíritu. Los bloqueos son esos muros de culpabilidad en la mente que te alejan de la conciencia de lo que realmente eres. Nos unimos con Jesús y decimos: yo soy lo que tú eres. Nada real puede ser amenazado. Eso es espíritu, que es lo que realmente soy. Nada irreal existe. Y eso incluye a todos esos cuerpos, y por lo tanto también al mío. Y si no soy un cuerpo, entonces no tengo nada que defender ni nada de lo que preocuparme. Cuanto más hagas tu trabajo de perdón, más se liberará tu mente de los bloqueos que le impiden oírlo. Y cuanto más practiques uniéndote a Dios en el silencio de la verdadera oración de la que te hemos hablado, más claro estarás para escuchar al Espíritu Santo. La oración es esta: estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecho de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Recuerda también que el Espíritu Santo no siempre se te mostrará como una voz. También puede presentarse en forma de una intuición, de una idea o de un sentimiento, y puede hablar a través de otra persona a la que estás escuchando y de repente te das cuenta de que lo que estás oyendo es una buena idea. El Espíritu puede enseñarte en tus sueños y manifestarse ante ti de muchas maneras. Vamos a darte 2 procesos de perdón que queremos que practiques. Queremos que te apliques uno de ellos a ti mismo y deberías usar el otro para practicar con los cuerpos que ves como si estuvieran fuera de ti. En realidad todos los cuerpos son lo mismo, pero te vamos a dar esta idea para que tengas alguien con quien practicar cuando no haya nadie a tu alrededor. Puedes pensar en ti mismo cuando dices el primero, o tal vez puedes repetirlo mientras te miras al espejo. Soy espíritu inmortal. Este cuerpo solo es una imagen. No tiene nada que ver con lo que yo soy. Cuando te estés fustigando, recuerda este proceso mental de perdón. Será especialmente útil para quienes tienen el hábito de culparse a sí mismos. Hay personas que proyectan su culpabilidad inconsciente en su propio cuerpo, en lugar de proyectarla en los demás. Esto pone sobre la mesa un tema inquietante. El suicidio es el mayor problema del mundo, y el mundo lo niega completamente. Es el pequeño secreto sucio del ego. Hay más gente que se suicida de la que muere en todas las guerras y en todos los asesinatos del mundo juntos. Nadie quiere hablar de ello, nadie quiere examinarlo. Si alguien está deprimido, el sistema le suministra medicamentos y nunca examina los motivos. Eso es porque el ego no quiere mirar el tema de la culpabilidad inconsciente, que es la verdadera causa de los suicidios. El ego huye de mirarlo todo lo rápido que puede. El curso dice: la expiación no cura al enfermo, pues eso no es curación, pero sí elimina la culpabilidad que hacía posible la enfermedad, y eso es ciertamente curación. Parece que se oye hablar de suicidios, pero eso es todo, no se habla más del tema. Dado que el curso es la única enseñanza que no solo aborda
sino que además explica completamente el problema de la culpabilidad inconsciente, eso te indica lo importante que es poner esta enseñanza a disposición de la gente. Ahora mismo la mayoría de los que la enseñan ni siquiera la comprenden, y los que la citan sin enseñarla, ciertamente tampoco. Toman frases fuera de contexto para apoyar lo que ellos enseñan. Pero el curso te enseña que puedes deshacer el ego que está en tu mente, hacer que el Espíritu Santo sane toda la culpabilidad inconsciente y así ser libre. La manera más rápida de conseguirlo es cambiar tu manera de ver a los demás, a los eventos y a las situaciones. También te enseña cómo hacerlo. Siéntete agradecido de ser una de las personas que están difundiendo este mensaje, pero no te quedes ahí. Lo más importante del curso no es lo que significa. La parte más importante de la práctica del curso es aplicarlo a tu vida. Esto saca a la luz el segundo proceso mental de perdón que queremos que practiques y, por supuesto, que compartas con los demás. Así es como deberías pensar siempre sobre los otros. Memorízalo y díselo mentalmente a los demás cuando sea apropiado. Obviamente habrá ocasiones en las que estarás manteniendo una conversación con alguien. Entonces no te detengas a pensar en esto y decírselo mentalmente. Lleva una conversación normal. Haz siempre lo apropiado. No actúes de manera extraña. Cuando no tengas que hablar y tengas la oportunidad de enviar estas palabras de tu mente a la otra mente, piensa lo siguiente. Tú eres espíritu, completo e inocente. Todo está perdonado y olvidado. Decir estas palabras mentalmente a otra persona es un modo de hacer que sean verdad para ti en tu propia mente inconsciente y permite al Espíritu Santo sanar y liberar la culpabilidad inconsciente que te vincula con el universo de la forma. El secreto de despertar a tu inmortalidad no reside en dominar las cosas del mundo, sino en tu modo de mirar al mundo. Algunas personas que han estado estudiando un curso de milagros durante mucho tiempo se consideran muy inteligentes. Piensan que conocen el significado del curso. En algunos casos tal vez lo conozcan y en otros casos tal vez no. Sin embargo, lo importante es que tomes tu comprensión del curso, cualquiera que sea, y la apliques. El erudito que emplea su comprensión del curso para demostrar que es intelectualmente superior a los demás, en realidad no está haciendo el curso. Incluso mantengo que una persona que para el mundo tiene limitaciones mentales, alguien con muy poca inteligencia, pero que va por la vida mirando a la gente con amor y sin juzgarles, está progresando más espiritualmente en esta vida que el intelectual que va por la vida dándose la razón a sí mismo y quitándosela a otros con respecto al significado de un curso de milagros. No se trata de impresionar al mundo, lo importante es cómo lo miras. En definitiva, su teología no tiene importancia. No es la teología, sino lo que haces con ella, ¿sabes? Hay una escuela de pensamiento que dice que Jesús tuvo que expresar el curso en los términos que está, porque de otro modo los intelectuales no se lo habrían tomado en serio. Si les das algo simple, no lo respetan. Eso se debe a que, como hemos dicho, el ego no es simple, de modo que sigue haciendo falta mucho trabajo para deshacer el ego. Otra razón por la que el curso es tan extenso y tiene ese estilo es que ayuda a facilitar el proceso. Lo que es simple es que siempre solo hay dos cosas entre las que elegir y solo una de ellas es verdad. En el cielo tú eres Dios, pero es una experiencia, como una conciencia. Es una experiencia mucho más grandiosa que cualquier cosa que este mundo puede ofrecer. El dolor es el resultado de la culpa que vino de pensar que estabas separado de Dios. Y no tienes que experimentar dolor para experimentar el placer de la realidad. Pero tienes que perdonar el dolor y el sufrimiento y renunciar a ellos para retornar a la realidad. Una cosa es segura: Dios, que no creó el pecado ni la muerte, no dispone que tú estés aprisionado por ellos, pues Él no conoce ni el pecado ni sus resultados. Las figuras
amortajadas que marchan en la procesión fúnebre no lo hacen en honor a su Creador, cuya voluntad es que vivan. No están atacando su voluntad, sino oponiéndose a ella. A veces la gente me pregunta por qué un curso de milagros no es más popular. Está claro que el curso no es confuso y que hay casi 2 millones de copias circulando por ahí, pero aún así no es tan popular comparado con algunas cosas. Una de las razones por las que el curso no era tan popular como otros métodos era que ningún profesor popular se lo había explicado nunca a la gente, de modo que empezaban a estudiar el curso y como no podían entenderlo, se sentían frustrados y renunciaban. Recuerda, nosotros nunca dijimos que el curso sea para todo el mundo. De hecho, no es para todo el mundo, pero es para mucha gente de la que lo está estudiando ahora. Y cuanto mejor lo entienda la gente, más probable es que se mantengan interesados en él. Y tienes que recordar que esto solo es el comienzo. Siempre es su aplicación lo que lleva a la experiencia hacia la que se dirige el curso. El curso mismo es una revisión constante. Tus pensamientos determinan tu experiencia de la vida, no lo que ocurre en tu vida. Lo que ocurre a nivel de la forma, cuánto tiempo vives, lo rico o lo pobre que eres, si tienes que afrontar una enfermedad del corazón, un cáncer o cualquier otra cosa, ya fue determinado antes de que pareciera que nacías. En el instante en que elegiste el ego a nivel metafísico, todo lo demás fue un trato cerrado. Por eso la vida aquí no es justa. Y ahora no preguntes por qué deberías siquiera molestarte. He dicho que determinas tu experiencia con tus pensamientos y tu experiencia es lo importante. El único verdadero poder que tienes aquí es el de elegir entre el ego y el Espíritu Santo. Durante el proceso, si ocurre que cambias de dimensión temporal por el colapso del tiempo que realiza el Espíritu Santo y por tanto se despliega otro escenario dentro del guión fijo, debes considerar que eso es un beneficio adicional. No obstante, el curso no trata de eso. Y en cuanto al colapso del tiempo, recuerda que únicamente el Espíritu Santo sabe lo que es mejor para todos. Ponle a cargo del espacio y el tiempo. Pon a cargo a aquel que lo sabe todo. Si estás enfermo y tus síntomas mejoran porque has elegido el perdón, considera que eso también es un beneficio adicional. El verdadero objetivo es el cielo, pero el objetivo a corto plazo es la paz y el final de todo el dolor y el sufrimiento. Está absolutamente dentro de tus medios aprender a acabar con toda la pena y el sufrimiento, a pesar de cualquier cosa que parezca estar pasando en el mundo independientemente de los síntomas que parezcas tener. Esa es la respuesta del Espíritu Santo al guión del ego, caracterizado por la culpabilidad, el dolor, el sufrimiento y la muerte.